tardes, mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Top Doctors LATAM. El día de hoy tenemos al doctor Daniel Zamora Valdés. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Hoy estamos en el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que es el 27 de febrero, todos los 27 de febrero de cada año. Y pues bueno, este día tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, por supuesto. Para hablar, el doctor es cirujano hepatopancreatobiliar y de trasplantes abdominales en el Hospital Ángeles Acoxpa. El doctor es experto en trasplante hepático, trasplante renal, trasplante de páncreas, cirrosis, cáncer de hígado y cirugía hepatopancreatobiliar. Muy bien, doctor, vamos a empezar con esta entrevista con una pregunta bastante como un poquito general, ¿no? Un poco con la idea de darle un mensaje a las personas o a la gente en general, por lo menos aquí en México, de por qué es tan importante la cultura de la donación de órganos y quiénes pueden donar, doctor. Buena pregunta. Mira, a diferencia de otras áreas de atención de la salud, en trasplantes no existe la atención si no existe la donación. O sea, sin donante no hay trasplante, ¿no? Claro. Ya sea de donante vivo o donante cadavérico, pero si no hay ese acto de regalarle vida a alguien más, entonces no se puede atender a los pacientes. Eso hace que tengamos tanto los médicos que lo hacemos como los pacientes que lo reciben y sus familias una responsabilidad extra de la que tienen otros grupos de personales de la salud y otro tipo de pacientes. O sea, si tú tienes un problema en una muela, vas con el dentista, te atiende tu muela y te quita tu muela o te corrige tu muela o hace lo que tenga que hacer con tu muela. Claro. Pero aquí estamos tratando con los órganos o los tejidos de alguien más, que ya sea un donante en vida o un donante después de la muerte, que tenemos que salvaguardar y utilizar para los mejores receptores después de un estudio de protocolo y poder asegurarnos de que tengan el mejor resultado la utilización de estos órganos y tejidos, ¿no? Entonces, eso hace que la donación sea vital para poder realizar el proceso. Muy bien, doctor. Y bueno, de estos pacientes que tienen, bueno, ya sea de pacientes cadavéricos o pacientes con esta iniciativa de donar, ¿quiénes pueden hacerlo? O sea, qué tipo de pacientes es apto, digamos, hablando en el término, pues, de cadavéricos o viventes, pues? Para los donantes vivos, cualquier persona mayor de edad, es decir, con 18 años cumplidos, que tenga el deseo de donar y que sea sana de acuerdo a su edad, Okay. puede hacerlo. O puede ser valorada para hacerlo, ¿no? Nuestra función como médicos no es darle permiso a los donantes de hacerlo, sino asegurarnos de que ese regalo de vida que quieren dar, pues es seguro para ellos, que no va a lastimarlos, porque los donantes vivos no necesitan del procedimiento, ellos están haciéndolo para alguien más, porque ellos quieren ayudar a alguien más, y en ese proceso pues no deben de ser lastimados de ninguna manera. Entonces, dado que el proceso para la donación es una cirugía y cualquier cirugía tiene un riesgo, que en este caso es muy bajito, pero es un riesgo medible, pues entonces el donante tiene que tener la capacidad de poder decidir que lo quiere hacer de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión externa y con la capacidad de la toma de decisiones independientes. Por eso tienen que ser mayores de 18 años. Entonces, el donante vivo puede ser cualquier persona de 18 años o más que esté sano para su edad y que le quiera ayudar a alguien más. Cualquiera de esas personas pueden ser valoradas. Si alguien ya sabe que tiene una enfermedad o no tiene 18 años cumplidos, entonces no puede ser valorado para ser donante. En el caso de la donación cadavérica, en México, los órganos y tejidos son recuperados de personas que fallecen por muerte encefálica. Okay. La muerte encefálica es el cese de todo tipo de actividad cerebral, tanto la superior como la más básica, ¿no? La superior es la que nos permite pensar, razonar, hablar y este tipo de actividades intelectuales complejas.
La parte más básica, que se llama encéfalo, es la que nos permite respirar, que nuestro corazón lata y este tipo de actividades muy, muy básicas, ¿no? Entonces, para que hablemos de muerte encefálica, el paciente tiene que haber sufrido un daño de toda esa estructura que es irreversible. Entonces, aunque el corazón puede seguir latiendo temporalmente y aunque la persona puede ser asistida, ¿no?, con un ventilador artificial, esa persona legalmente ya falleció porque tiene una lesión del cerebro y del encéfalo, de todo el sistema nervioso central, como le conocemos, que es irreversible y definitiva. Entonces, esas personas, si ellos en vida estuvieron de acuerdo o si su familia así lo aprueba, pueden convertirse en donantes de órganos. Y en esta situación, pues no hay ninguna restricción de edad, porque el consentimiento no lo está dando el individuo porque ya ha fallecido, sino que lo da su familia, ¿no? Okay. Y tampoco hay ninguna restricción en cuanto a la salud previa del donante, porque cuando tú estás hablando de un donante vivo, dices, no, pues es que no puede ser diabético, porque si es diabético, entonces puede tener problemas después, ¿no? En Claro. este caso, aunque el donante sea diabético, pues de todos modos puede dar sus órganos, porque esos órganos, pues él ya no le va a afectar no tenerlos, él ya falleció. Entonces, eso abre la puerta a un número muy importante de posibilidades y de diferentes tipos de donantes. Pero, doctor, eso contestaría un poco a la pregunta acerca de lo que es la normativa, tanto en hospitales privados como en hospitales públicos, ¿no? En cuanto a la selección de los donantes, sí, pero no en cuanto a lo que deben de hacer los receptores, por ejemplo, ¿no? O sea, en los donantes vivos y cadavéricos se sigue un proceso derivado de lo que he explicado un poco. Claro. En los pacientes que necesitan de esos órganos, se debe de llevar un proceso que se conoce como protocolo de trasplante, en el que el paciente que tiene una enfermedad terminal de un órgano, puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, y que va a fallecer por la falta de función de este órgano, es valorado por un grupo de especialistas, nunca por una sola persona, que Okay. determinan que puede tener una supervivencia al menos del 50% de a 5 años después de un trasplante, porque no tenga enfermedades de otros órganos que no son los que se van a trasplantar. Y todo eso se lleva ante un comité hospitalario, que en el comité hospitalario participan no nada más los médicos que valoran al paciente, sino un Muy bien. grupo tanto de médicos como de personal asociado que evalúa el caso y que determina si es viable o no llevar a ese paciente a la lista de espera de ese hospital. Y para que un paciente pueda recibir un trasplante, ya sea de donante vivo o donante cadavérico, tiene que ser protocolizado, presentado en ese comité y registrado en la lista de espera. Muy, muy interesante lo que está diciendo, doctor, porque esto, pues bueno, sabemos que hay en México la cultura del trasplante no es, bueno, es, digamos, mediana, no es mala, pero tampoco no es grandiosa. Pero esto que nos comenta, pues a mucha gente que, pues bueno, en algún momento que lo necesite, pues sabe que hay pues este proceso y que, pues bueno, toda persona puede recibir un trasplante también y, pues bueno, cuál es el seguimiento, cuál es el camino, ¿no? Para la tranquilidad de los pacientes y la tranquilidad de la familia. Hablemos, doctor, un poco acerca de su experticia, que es el trasplante renal. ¿Qué es, doctor? ¿De qué trata este tipo de trasplante? El trasplante es colocar un órgano en el cuerpo de alguien más que está conectado por los vasos sanguíneos, es decir, la sangre de la persona circula en el órgano. Eso es lo que quiere decir trasplante. En el caso del riñón, este es un órgano que permite filtrar las toxinas de la sangre y que genera a través de la orina, que regula el ácido, regula las concentraciones de sales y otras funciones elementales en cualquier persona, que cuando no funciona,
los pacientes pueden ser tratados mediante tres estrategias. Una estrategia es la diálisis en el peritoneo, otra estrategia es la hemodiálisis, que es la diálisis de la sangre, y la tercera estrategia es el trasplante renal. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis sustituyen una fracción de la función del riñón y los pacientes sobreviven en diálisis con una calidad de vida mermada, pero con una expectativa de vida relativamente buena. Un paciente en promedio, eso quiere decir que la mitad es menos y la mitad es más, puede estar en diálisis peritoneal un proceso de 8 años, que en muchos casos es más, pero en otros es menos. Y en hemodiálisis puede estar 13 años, la mitad más y la mitad menos. Pero un paciente que recibe un trasplante, pues el trasplante de donante cadavérico puede tener una supervivencia media del injerto, o sea, del órgano que se le coloca al paciente, de 16 años, la mitad menos y la mitad más, y de donante vivo de 21 años. Entonces, en números así fríos, la estrategia del trasplante renal en términos simplemente de cuánto durará, pues es más duradero que la diálisis de cualquier tipo. Pero lo importante no es nada más eso, sino la mejoría de la expectativa de vida del paciente y la mejoría en la calidad de vida, porque el paciente regresa a tener una calidad de vida casi igual a la que tenía antes de enfermarse. Este tipo de pacientes, doctor, bueno, se les hace este tipo de trasplante o este último recurso cuando tienen cierto tipo de enfermedades. ¿Qué enfermedades conllevan a que pues, el paciente necesite un trasplante o vaya que el riñón esté dañado, que requiera ese tipo de solución? Sí, cualquier enfermedad que daña el riñón a largo plazo lleva a la insuficiencia renal y es susceptible de ser tratada mediante trasplante. En México, más o menos el 40 al 50% de todos esos casos es originado por la diabetes, que lleva al daño renal después de varios años de padecer la enfermedad. Hay muchas otras enfermedades que pueden derivar en enfermedad renal, que son mucho menos frecuentes que la diabetes. En México tenemos una que se llama nefropatía mesoamericana, que es algo de lo que se ha trabajado mucho en lo que hay de enfermedad renal en Jalisco y en países de Centroamérica y el sureste de México. Pero hay otras que tienen nombres un poco complejos, enfermedad de Alport, enfermedad de Berger, otros nombres que serán difíciles, pero son enfermedades diferentes que tienen un mecanismo por el que van dañando el riñón y que son un grupo muy diverso de enfermedades, que es toda una especialidad que se llama nefrología, que van llevando al daño del riñón hasta que llegan a la insuficiencia. Todas estas enfermedades son susceptibles de ser tratadas mediante trasplante. El consumo de alcohol, doctor, es excesivo, digamos, a un nivel de alcoholemia, conlleva también a recibir un trasplante cuando, pues, vaya, el alcohol daña mucho este órgano, o es un mito, doctor. El consumo de alcohol más allá de una medida al día, una medida de alcohol es una copa de vino tinto o una sola cerveza de las chiquitas, no caguamas, ¿no? O una medida de destilado, que es un vasito chiquitito. Eso es una medida de alcohol. El consumo de más de una medida de alcohol al día es dañino para la salud. Entonces, ahora sí que tomar una no es dañino. El problema es que cuando la gente escucha esto y dice, bueno, pues una al día, entonces me tomo 7 el domingo, ¿no? Y eso Claro. no funciona así, ¿no? Entonces, cualquier consumo por arriba de esa medida es dañino para la salud. El órgano que se afecta a largo plazo con el consumo de alcohol repetido es más el hígado que el riñón. Aunque bien puede ser un cofactor en algunas enfermedades en particular, pero el consumo de alcohol en sí no daña a los riñones, sino más bien se asocia a problemas de enfermedad en el hígado.
que es más o menos como en México el 35-37% de todas las causas de cirrosis en México son por alcohol. Muy bien, doctor. Ya en su, vaya, su experticia, en su consulta, ya cuando tiene un paciente que requiere un trasplante de renal, ¿cuáles son los cuidados preoperatorios y postoperatorios para este tipo de pacientes? Todos los pacientes que valoramos para trasplante renal son atendidos por médicos especialistas que se llaman nefrólogos. Yo soy cirujano. Entonces, los nefrólogos son los que llevan los cuidados del paciente y los medicamentos que necesitan para su enfermedad renal. Se apoyan siempre con especialistas en nutrición, que se conocen como nutriólogos, y que les apoyan en tener la dieta más sana posible, que sea bien tolerada por su enfermedad renal. Y en el periodo antes del trasplante, lo que hacemos es estudiar al paciente para ver que sea seguro el procedimiento. Hacemos muchos estudios que nos permiten saber cómo hacer el trasplante y cómo cuidar al paciente después del trasplante, y todo eso lo sabemos con los estudios que hacemos desde antes. Y los pacientes llevan un seguimiento que si ya están en diálisis es bastante estrecho con sus nefrólogos. Si no han iniciado diálisis, entonces los vemos nosotros en un periodo de más o menos cada 2 a cada 3 meses para ver cómo progresa su enfermedad, si tienen algún problema urinario o alguna cosa. Cuando son registrados en la lista de espera, entonces siempre les damos a todos los pacientes las dos opciones, la opción del donante vivo o la del donante cadavérico. Incluso las personas que tienen la oportunidad de tener un donante vivo, siempre les ofrecemos el donador cadavérico si es que está disponible. Si no llega y está primero el donante vivo, pasamos al donante vivo. Y el trasplante en sí es una cirugía y es una estancia relativamente breve en el hospital. Los pacientes a veces llevan meses escuchando el trasplante y creen que van a estar hospitalizados durante semanas. Y cuando están hospitalizados 2 o 3 días y les decimos, bueno, ya te puedes ir de alta, pues es una gran sorpresa porque pensaron que iban a estar ahí mucho tiempo, ¿no? Pero después del trasplante tienen un seguimiento calendarizado en el que los vemos 2 veces a la semana el primer mes, una vez a la semana el segundo mes, una vez cada 2 semanas el tercer mes, cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo año y después cada año de forma periódica. Muy bien, doctor. Pues está muy interesante el tema de los trasplantes. Pues bueno, todas esas personas que están viendo este video, que van a ver esta entrevista, pues les comento que el doctor se encuentra en el Hospital Ángeles Acoxpa. Pueden hacer cita directamente con él a través del perfil de Top Doctors. Lo buscan como el doctor Daniel Zamora Valdés. Pueden utilizar el botón de llamar, pueden agendar cita y finalmente pues pueden contestar sus dudas acerca de trasplantes. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Hemos llegado al final, pero me gustaría que nos diera una conclusión acerca del tema. Pues la mejor conclusión es la que les he comentado: sin donación no hay trasplante. La verdad es que tanto los donantes vivos como los donantes cadavéricos y sus familias son los verdaderos héroes. Muchas veces los pacientes se sienten muy enfermos y cuando los trasplantamos ya se sienten muy bien. Y la reacción que tienen, que es muy genuina, es agradecernos a nosotros, porque nosotros les pusimos el órgano que necesitaban, el hígado, el riñón, el páncreas o lo que sea. Y lo que nosotros siempre les contestamos es eso. O sea, este es nuestro trabajo, somos afortunados de hacerlo, pero con quien tiene que estar agradecido es con su donante y con la memoria de su donante en el caso de los donantes cadavéricos, ¿no? Eso es algo muy bonito. El regalo de vida es algo que necesitamos abogar y difundir en todas partes siempre, porque es un verdadero acto de amor que vale la pena estar en entrevistas como estas, a la cual te agradezco que me hayas invitado, y poderle platicar en cualquier foro a cualquier persona para abogar y difundir el regalo de la vida. Pues, doctor, también para nosotros es un orgullo que esté como nosotros, como miembro de Top Doctors México, un especialista con su trayectoria, sus estudios y sus experticias, pues ayudan a todo México, ayudan a muchos pacientes y pues estamos contentos que esté con nosotros, doctor. Le agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, doctor.